Bueno, lo veníamos prometiendo desde la semana pasada. Acá en Los Leuco no tuvimos tiempo el martes pasado, pero queríamos hablar de este tema. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Aníbal Fernández y el hockey. Saben ustedes que Aníbal es presidente de la Confederación Argentina de Hockey. Y cuando el seleccionado masculino de hockey ganó la medalla de oro, hubo mucha gente dentro del kirchnerismo que le decía a Aníbal Fernández que él también era parte de la victoria, que él también era parte del triunfo. Y a partir de eso empezaron a aparecer algunas denuncias. Otros presidentes de algunas confederaciones provinciales de hockey también levantaron la voz y nos hicieron llegar algunas informaciones que son muy interesantes porque marcan también la conducta que ha tenido Aníbal Fernández como presidente de la Confederación Argentina de Hockey, y como ustedes podrán imaginarse, no ha sido demasiado prolijo. Lo que vamos a presentar ahora es una información que profundiza sobre el escándalo de las canchas de hockey. Esto ustedes los han escuchado ya seguramente, porque fue una denuncia que hizo Laura Alonso a cargo de la Oficina Anticorrupción el 26 de febrero de ese año. ¿Qué es lo que decía la denuncia? Lo tenemos en la primera placa. Era una denuncia por 56 millones de pesos. Atención con esto. La denuncia decía que Aníbal Fernández estaba de los dos lados del mostrador y justamente la denuncia era por 56 millones de pesos. ¿Por qué? Porque la jefatura de gabinete le otorgó a la Confederación Argentina de Hockey 56 millones de pesos para la construcción de canchas de hockey. ¿Por qué decimos que Aníbal está de los dos lados del mostrador? Porque ese mismo día, Aníbal era senador cuando eso ocurrió, ¿no? Era presidente de la Confederación Argentina de Hockey y senador. Esa misma tarde, la tarde del día que le dieron el subsidio de 56 millones de pesos, Aníbal Fernández asumió como jefe de gabinete de ministros. Es decir, prácticamente probado que él se otorgó el subsidio a él mismo. Él se defiende y dice, no, señores, ustedes, los de la oposición, me quieren ensuciar, me están endilgando cosas que yo no he hecho. Yo no firmé esa resolución como presidente de la Confederación Argentina de Hockey. Y eso es verdad. Quien firma esa resolución es Mario Galeano, que es un hombre muy cercano a Aníbal Fernández, pero que no podía firmar, porque que él firmara, que él librara cheques a sola firma, como denuncian que hacía este señor Galeano, viola el estatuto de la Confederación Argentina de Hockey, viola el artículo 42, el 43 y también el 44. Pero esto no es todo. Aníbal Fernández se defiende diciendo que esos 56 millones eran para construir canchas. Primero eran 23 canchas, después se transformó en 46 canchas, porque el municipio tenía que poner la parte inicial. Pero Aníbal Fernández dice que esa plata se otorgó a la única empresa que está habilitada para construir canchas en la Argentina, y todo ese aspecto Aníbal Fernández lo ha ido explicando a nivel mediático y entendemos también que a nivel judicial. Pero ¿cuál es el problema? Acá empiezan estas desprolijidades que encontramos y que denuncian otros presidentes de confederaciones provinciales de hockey. Se truchaban, esta es la denuncia, los balances, se fraguaban los balances de la Confederación Argentina de Hockey. Si ustedes miran el primer balance, el que podemos ver ahora con la siguiente placa en pantalla, ahí el balance, firmado por Aníbal Fernández, por supuesto, que es el presidente de la Confederación Argentina de Hockey, no incluye en ningún lado, ustedes están viendo abajo, sobre el graph, la firma de Aníbal Fernández y en el recuadro el total de lo que era ese balance. En ese balance no figura el subsidio de 56 millones de pesos para la construcción de las canchas de fútbol. ¿Cuál es el problema? Ese balance se votó en la asamblea, como dice el estatuto que hay que hacer, y de los 28 asambleístas solamente levantaron la mano 18. Se aprobó por mayoría, pero no por unanimidad. 18 votos sobre 28. ¿Por qué? Porque había 10 asambleístas que notaban algo raro y que veían que ahí faltaba plata. Había un subsidio de 56 millones de pesos que no figuraba en ningún lado. ¿Pero qué fue lo que pasó? Después de que se hiciera este balance, aparece la denuncia de la Oficina Anticorrupción, diciendo que existía ese subsidio y que tal vez podría haberse otorgado de manera irregular. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando la Confederación presentó el balance ante la Inspección General de Justicia, cuando lo presentó de manera legal, ya no era el balance que vimos recién, era un balance mellizo, un balance fraguado, un balance gemelo, que es la placa que podemos mostrar ahora. Fíjense ustedes, es el mismo balance, pero de golpe, de pronto, aparece el subsidio. Ahí lo estamos viendo resaltado en amarillo. Aparece un subsidio por 51 millones de pesos. De pronto, de golpe, ese subsidio que no fue aprobado en asamblea, aparece en este balance mellizo. Y además, el informe es presentado ante la justicia como que fue aprobado por unanimidad.
no solamente se agregó sin que los otros asambleístas supieran esta plata, sino que además se dijo ante la justicia que este balance había sido aprobado por unanimidad, cosa que tampoco había sido cierta. Podemos compararlo, tenemos otra placa donde se compara para que ahí vean perfectamente que son balances mellizos, son exactamente lo mismo, tienen los mismos valores, sin embargo de pronto aparece, ahí lo ven en amarillo ustedes, este presupuesto, este subsidio para las canchas de hockey. Pero ahí no termina todo. Los dos balances están firmados por Aníbal Fernández. Uno fue aprobado en asamblea, el otro no. Uno fue aprobado por mayoría y el falso dice la Confederación que fue aprobado por unanimidad, cosa que tampoco ocurrió. Pero además, si ustedes han prestado atención a lo largo del informe, arrancamos diciendo que el subsidio era de 56 millones de pesos. Y lo que vemos en el balance es 51 millones de pesos. Bueno, hay 5 millones, casi 5 millones de pesos, en realidad exactamente 4.850.000 pesos, que no figuran en ningún lado. No están, no existen. En la contabilidad de la Confederación Argentina de Hockey no aparecen. Fíjense, el subsidio fue exactamente de casi 56 millones. Ustedes ahí tienen la cifra exacta, no la voy a leer para no confundir. El balance, el segundo, el mellizo, el fraguado, el que no fue aprobado por ningún asambleísta, marca 51 millones de pesos. Es decir, casi 5 millones de pesos de diferencia que no figuran en ningún lado. ¿Qué es lo que dice Aníbal Fernández? Que ese dinero ya fue entregado porque es para las canchas que ya están construidas, que ya están listas, que ya están terminadas. Pero los denunciantes, insisto, presidentes de otras confederaciones provinciales de hockey, dicen que esta información tenía que estar en el balance. Estos 5 millones en algún lado tienen que figurar. ¿En qué momento entraron? ¿En qué momento salieron? Simplemente es una muestra esto y una profundización de la denuncia que todavía está vigente y por la cual, y esto es información nueva, en los últimos días hubo allanamientos en la Confederación Argentina de Hockey justamente porque la justicia quiere saber por qué hay 5 millones que no se saben dónde están y por qué la Confederación Argentina de Hockey duplicaba los balances.